El segundo mito es el mito del Al-Ándalus, para que vamos a hablar. Dios santo, esto en los tiempos del Al-Ándalus era un tesoro de cultura, de maravilla. Todos se llevaban magníficamente bien. Enfrente de los reinos cristianos, los bestias, los salvajes, los salvaban. Bueno, un revisionismo histórico a fondo, por supuesto, demuestra que no es así. Y aquel Al-Ándalus de Román III no tenía nada que envidiar, por ejemplo, hoy al Estado Islámico, porque era un Estado Islámico. Todo lo más que había es que se aguantaban un poquito y en cierta época, y punto. Pero es curioso que en ese mito, en ese gran segundo mito que otro utilizan, van a hacer las dos líneas de entender la historia de España. En un debate que ya es muy antiguo, don Claudio Sánchez Bornau, en el origen de la nación española, dice que España se construye en la Reconquista. España es la construcción de los españoles que luchan en esa reconquista contra el Islam. Y enfrente, Américo Castro, sobre el nombre y el origen de los españoles, defiende que España es un producto de las tres culturas, musulmanes, cristianos y judíos. Y cuando ese producto falla, cuando eso se rompe, España falla como nación. Yo me acuerdo, porque hay un rebote, yo me acuerdo aquello de la alianza de las civilizaciones y tal y cual. Esa tesis es la que va a servir de fondo en realidad para el tercer gran mito y acabo, que empieza justamente a principios del siglo XIX y se mantiene todavía. Es el tercer mito construido del fracaso de España como nación. El fracaso de España como nación, pues oye, mira, ha sido muy estimulado, pues por supuesto, por los ingleses y por todos los enemigos internos y externos, y por los liberales. Ese fracaso de España como nación lo sitúa, comienza en el reinado de Fernando VII, con el fracaso de la Ilustración, las pérdidas de toda América, los problemas que trajo la guerra de independencia, y después todo ese siglo de lucha, siglo XIX y parte del siglo XX hasta ahora. Ese fracaso de la nación, que es un mito, que es una mentira, pero ahí está, ha servido en dos direcciones. Uno, para fracturar España. Le sirvió a todo el independentismo americano, a Bolívar, San Martín, tal, y hoy sigue sirviendo. Independentismo catalán, independentismo vasco y todo el independentismo. Y por otro lado, sirve a lo que quiere la destrucción de la cultura española, de la sociedad española, ese adanismo de la izquierda, de vamos a barrerlo todo y vamos a hacer una cosa nueva. Pero ¿dónde empieza todo ese mito y dónde hay que empezar a revisar y a mirar documentos? En Fernando VII. Y ya eso dejo de oír. Primero de todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hay partido del Clásico, que es lo cual no están ustedes preparándose para el partido del Clásico, están aquí para escuchar hablar de Fernando VII, lo cual pues, es algo encomiable y yo se lo agradezco. Muchísimas gracias a don Juan Francisco Rojas y a todos los miembros de la Asociación Almería 1489 por la invitación a venir a hablar aquí de Almería, del libro Yo Difamado. La verdad es que tenía muchas ganas de venir a Almería presentando, por lo que comentaré ahora, y muchísimas gracias por su excelente intervención a don Juan José Tonda, que ha hecho un análisis particularmente brillante de lo que son los distintos aspectos de esas leyendas negras que nos han ido cayendo sobre la cabeza a lo largo del tiempo. Y tiene razón que en esa tercera leyenda negra, la del fracaso de España como nación, el punto de origen se sitúa en Fernando VII. Así que vamos a hablar sobre ello. Tenía muchas ganas de venir a Almería precisamente porque en Almería resulta que se celebra una sublevación pagada con dinero inglés, organizada por los ingleses contra el gobierno español. Lo cual resulta muy peculiar, ¿no? Lo de los colorados. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del caso Volkhov? Bueno, a lo mejor no les suena con ese nombre. La trama rusa del proceso, cómo Rusia pues trató de ayudar a Puigdemont a reventar nuestro régimen democrático. Todos han oído hablar de eso, ¿no? ¿Cómo se llama a la persona, o al
grupo de personas que con dinero extranjero tratan de reventar el régimen de su propio país. Traidores. ¿Están ustedes seguros de que se les llama así? En el caso de Puigdemont, parece que está claro, es un traidor. O sea, no solo quería reventar nuestro sistema constitucional, no solo se alza contra su país, sino que lo hace con ayuda extranjera. Uno diría, es un traidor de libro, ¿verdad? Pues les voy a poner un ejemplo en contrario. ¿Saben cuántos de ustedes siguen las noticias sobre lo que ha pasado en Venezuela desde que Edmundo González ganó las elecciones? Por favor, levanten la mano los que hayan seguido las noticias. Saben ustedes que la oposición venezolana ha humillado al dictador Maduro, ha ganado las elecciones, lo ha podido demostrar. ¿Qué diríamos, dado que Maduro dice que, bueno, aunque haya perdido las elecciones, se piensa atornillar en el poder? ¿Qué diríamos si María Corina Machado y Edmundo González pidieran ayuda internacional, por ejemplo, a Estados Unidos, para que les ayudara militarmente a echar del poder a Maduro? Traidores todos. ¿Traidores? ¿Traidores a su país también? No. Si tienen que ver todavía, absolutamente traidores. ¿Por qué? Bueno, americana o si quiere usted, española, me da igual. Pero quédese con la categoría. Cuando alguien pide ayuda extranjera para derribar a su gobierno, pues puede ser un traidor, caso de Puigdemont, o puede no serlo. Por ejemplo, la oposición venezolana que pidiera ayuda para echar al dictador, torturador y asesino que tiene. ¿Verdad que entonces ya no está clara la pregunta? Si alguien recibe ayuda extranjera para derribar al gobierno de su nación, ¿es un traidor o no? ¿De qué depende? Depende de la legitimidad del gobierno. Es decir, depende de si el pueblo de esa nación considera a su gobierno legítimo. En España tenemos un gobierno legítimo porque tenemos un sistema democrático. Sistema democrático basado en una constitución que fue aprobada por abrumadora mayoría en toda España y, por cierto, con más mayoría en Cataluña que en Madrid. Por tanto, cuando alguien como Puigdemont solicita ayuda exterior para derribar a su gobierno, es un traidor. ¿Cuál es la diferencia con Venezuela? Que en Venezuela tenemos justo el caso contrario. ¿A quién apoya el pueblo? Pues el pueblo apoya a la oposición, como ha quedado de manifiesto para consternación del dictador Maduro en las últimas elecciones. Apoya a la oposición abrumadoramente. Maduro es un dictador que oprime a su pueblo. Por tanto, en ese caso, cuando hay un dictador que oprime a su pueblo, cuando la legitimidad la tiene la oposición, no hay nada deshonroso en pedir ayuda exterior. Oiga, este señor es un torturador y un asesino, no le puedo echar porque yo no tengo la pistola, la tiene él. Ayúdenme a echarle. ¿Eso no sería un acto de traición a la patria? Todo lo contrario. Sería garantizar que triunfe la patria frente a quien ha usurpado el poder con la fuerza de las armas. Esa es la diferencia entre los dos casos, ¿verdad? Vamos con los colorados aquí en Almería. Los colorados son unos señores que resulta que desembarcan aquí después de organizarse una expedición con ayuda inglesa para tratar de derribar el gobierno existente en España. Y por tanto, ¿qué eran? ¿Traidores o luchadores por la libertad? ¿Traidores como Puigdemont o luchadores por la libertad como María Corina Machado? Pues la diferencia está en el grado de legitimidad que tuviera el gobierno, es decir, el apoyo del pueblo. La pregunta fundamental a la hora de definir si los colorados eran traidores o luchadores por la libertad es ¿con quién estaba el pueblo? Porque si estaba con vosotros, entonces sois luchadores de la libertad. Si estaba con Fernando VII, entonces lo que sois es unos traidores, y en aquella época los traidores pues, no se les metía en la cárcel, se jugaban en un maletero y les amnistiaban luego. No, los traidores les fusilaban. Era la costumbre de la época, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta tarde, entre todos, ¿qué eran los colorados? ¿Traidores o luchadores por la libertad? Y lo vamos a hacer fijándonos en Fernando VII.
¿Cuántos de ustedes han crecido en el convencimiento de que Fernando VII es lo peor de lo peor? Por favor, levanten la mano. Todos en ese convencimiento, o prácticamente todos. La imagen que ha llegado de Fernando VII hasta nuestros días es que era un rey inculto, estúpido, cruel, vengativo, atrabiliario, atrasado, feo, foco, pelón, que además se rodeaba de gente todavía más atrasada, atrabiliaria, carca, caramba. Y una sola virtud. Es una cosa espectacular. O sea, hasta Stalin y a Hitler se les reconoce virtudes y dices, hombre, pues si llegaron al poder es porque eran más listos, más maniobreros, más, también más crueles, más salvajes, pero hombre, eran ante todo más listos que los otros, supieron cepillarse con sus competidores para llegar arriba. De Fernando VII no se reconoce ni eso. O sea, traten ustedes de buscar por ahí alguien que tenga una concepción medianamente positiva de Fernando VII. Parece que fuera... ¿Se oye mejor? Parece que fuera el compendio de todas las maldades y ni una sola virtud. Es una cosa espectacular. Bueno, pues eso introduce un problema, ¿no? Si era alguien que carecía de todas las virtudes, era lo peor de lo peor frente a unos seráficos liberales que querían el bien de la patria y que eran ilustrados, inteligentes, avanzados, europeos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que Fernando VII le adorara el pueblo y que muriera en la cama después de derrotar a todos sus enemigos, uno por uno? Porque los sobrevivió a todos. Sobrevivió Manuel Godoy, uno de los mayores ladrones de nuestra historia. Sobrevivió a Napoleón, el hombre más poderoso del mundo. Sobrevivió a 14 intentos de golpe de Estado y murió en su cama. Oiga, pues alguna virtud tendría el buen muchacho, sería listo, sería astuto, sería inteligente, sabría rodearse de gente adecuada, pero no puede ser que todo fuera malo en él, ¿no? Esa es una sensación incómoda que a mí me ha acompañado durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que un rey tan deleznable fuera el deseado?